procedimiento judicial en Roma, haciendo referencia a los 3 procedimientos. El procedimiento judicial en Roma pasó históricamente por 3 distintas modalidades, según la etapa histórica en la que se encontrara. Como recordaremos, Roma se puede periodizar en 3 etapas: la monarquía, la república y el imperio. En cada una de estas van a tener una manera de resolver los conflictos. La primera manera nace en el Ius Civile, aquel derecho creado para regular las relaciones entre los ciudadanos romanos que se encontraban en la ciudad de Roma. En el contexto del Ius Civile se creó el procedimiento que se conoce como acciones de ley. El procedimiento acciones de ley no se sabe con precisión cuándo nació. Se tiene certeza que cuando se emite la ley de las 12 tablas, ya estaba como una práctica dentro de la sociedad romana, pues las 3 primeras tablas de esa ley están dirigidas a regular este procedimiento. Posteriormente, Roma se va extendiendo y eso hace que el territorio de Roma abarque más que la ciudad. Los conflictos ya no se van a dar únicamente en la ciudad, sino también en la provincia. Pero no hay un derecho que regule la provincia, no hay un procedimiento para resolver los conflictos que se vayan presentando en la provincia. Es así como va a surgir el ius honorarium. El ius honorarium va a crear el procedimiento formulario, un procedimiento que se va a utilizar para resolver los conflictos que se puedan dar en la provincia. Como nos podemos dar cuenta, este procedimiento surgió con la ley Aebutia en el año 130 a.C. y va a permitir que contemporáneamente podamos identificar 2 procedimientos. En la ciudad se aplican las acciones de ley, en tanto que en la provincia el procedimiento formulario. Es hasta con la emisión de la ley Eulia Iudicorum Privatorum del 17 a.C. que se va a dejar sin efecto el procedimiento de acciones de ley. A partir de ese momento, el único procedimiento que se va a aplicar en Roma es el procedimiento formulario. Este se va a aplicar tanto en la ciudad como en la provincia. Posteriormente va a surgir un procedimiento que se conoce como extraordinario. El nombre se debe a que este se va a aplicar únicamente para resolver procedimientos, conflictos que tienen que ver con la tutela, la prestación de alimentos o el estado de libertad de las personas. Todos los demás temas, todas las demás materias se van a resolver mediante procedimiento formulario. Sin embargo, realmente en la época de Diocleciano, este procedimiento de extraordinario ya solo el nombre tenía. Era el procedimiento que se estaba utilizando para resolver cualquier tipo de conflicto. Y es con la emisión de una constitución de Constancio y Constantino en el año 342 después de Cristo, que deja de utilizarse el procedimiento formulario y a partir de entonces el procedimiento que se va a utilizar para resolver cualquier tipo de conflicto que haya entre los ciudadanos romanos será el procedimiento extraordinario. Luego de haber estudiado los 3 procedimientos y ubicarlos temporalmente y espacialmente, procedemos a explicar el procedimiento acciones de ley. El procedimiento acciones de ley va a encerrar 2 fases. La primera se conoce como in iure y va a estar a cargo de un magistrado. Es ante ese magistrado que se van a presentar los 2 ciudadanos que están en conflicto. El magistrado va a conocer y dependiendo si haya una acción, va a trasladar el procedimiento a una segunda fase, la fase en judicio. La fase en judicio va a estar a cargo de un juez. Ese juez es un ciudadano particular que ha sido nombrado por el magistrado como juez para resolver este caso en concreto. Al hablar de las acciones de ley, hay que considerar que se pueden clasificar. Hay 2 grupos, hay 2 clases. Están las acciones de ley declarativas y las acciones de ley ejecutivas. Las acciones de ley declarativas van a ser procedimientos orientados a determinar si hay o no un derecho vulnerado, si hay o no una amenaza, mientras que los procedimientos, acciones de ley ejecutivos, van orientados a asegurar el cumplimiento, la realización de la decisión tomada en el procedimiento declarativo. Hay 3
acciones de ley de carácter declarativo. La primera se conoce como acción de ley por apuesta o legis actio sacramentum. Esta es la de carácter general. Se va a utilizar para resolver cualquier conflicto. No importa qué derecho sea el vulnerado, si es un derecho real o un derecho personal, el camino que queda para resolver el conflicto es una acción de ley por apuesta. En este procedimiento lo que vamos a tener es justamente las dos fases, la fase in iure y la fase in judicio. En la fase in iure, que es la que está a cargo del magistrado, se van a presentar las dos personas, los dos ciudadanos que están en conflicto. Van a darle a conocer el conflicto al magistrado. El magistrado va a escucharlos y ellos van a fingir una lucha física, un enfrentamiento físico. Cuando eso esté ocurriendo, el magistrado, utilizando una varita, va a decir que es el momento de hacer una apuesta. Van a tener que apostar. El valor de la apuesta puede ser entre 50 y 500 haces dependiendo de la cuantía que está en conflicto. Cada uno de los dos, el actor y el demandado, van a colocar una cantidad de dinero, la misma cantidad ambos. Así definida la apuesta, el magistrado les va a encargar que se presenten ante un juez, quien es el que va a resolver el conflicto. Estaríamos en la fase in judicio. El juez va a escuchar los alegatos, va a recibir las pruebas que puedan tener y va a tomar una decisión. Pero la decisión del juez es sobre quién es el que gana la apuesta. Obviamente, el que gane la apuesta gana el procedimiento. La otra acción de ley de carácter declarativo se conoce como legis actium per judicium arbitrarium postulatio, que implica una acción de ley por disposición del juez o árbitro. Esta no es una modalidad que pueda aplicarse de manera general. Esta es para ciertos casos en particular, no es un procedimiento general. Este procedimiento era válido fundamentalmente cuando lo que está en discusión es la división de bienes. Por ejemplo, si se trata de la división de los bienes de una herencia entre los herederos instituidos, lo que corresponde es seguir este procedimiento. En este procedimiento se van a presentar ante un magistrado y el magistrado va a trasladar el procedimiento a la fase in judicio para que sea un juez el que determine qué es lo que le corresponde a cada quien. En este procedimiento no hay apuesta, no se finge una lucha, no tiene tanta ceremonia, no tiene tanta solemnidad como el de la acción de ley por apuesta. Aquí solo 3 tipos de conflictos fundamentalmente son los que se pueden resolver. El primero, el que tiene que ver con la división de los bienes de una herencia. El segundo, cuando hay un conflicto entre copropietarios que pretenden ponerle fin a la copropiedad y es menester que se defina qué porción del bien le queda a cada uno de estos. Y el tercero, cuando hay un conflicto entre vecinos porque no hay un acuerdo en cuanto a qué limita cada uno de los feudos de estos. Entonces, ese conflicto de linderos tendrá que resolverse siguiendo este procedimiento. El tercer procedimiento se conoce como legis actium per conditionem. Es una acción de ley por condición. Este procedimiento solamente se puede aplicar cuando se tiene en conflicto una suma cierta de dinero o la entrega de un bien bien identificado, de una cosa bien determinada. Solamente cuando hay un tipo de conflicto de esa naturaleza, entonces podemos proceder a seguir este camino. Por ejemplo, si hay una persona que ha entregado una suma de dinero a otra y aquella ahora no quiere devolverla, entonces es una suma cierta de dinero que se está reclamando y entonces ¿qué procedimiento podemos seguir por ser una suma cierta de dinero o por ser una cosa bien identificada? El procedimiento legis actio per conditionem. Este procedimiento también va a buscar declarar si efectivamente existe esa deuda y consecuentemente, si existe, condenar a la persona a tener que entregarla. En los procedimientos ejecutivos de las acciones de ley tenemos 2. El primero se conoce como legis actium per manus inectione. Aquí lo que va a ocurrir es una acción de ley por aprehensión corporal.
Como decíamos, este es un procedimiento que lo que busca es ejecutar una decisión tomada por un juez. En ese contexto ya se dio un procedimiento declarativo. El juez dijo que esta persona efectivamente tiene una deuda y ahora lo que corresponde es seguir un camino para que la sentencia se haga una realidad, para lograr la realización de la sentencia. Y en ese contexto, entonces, va a llevar, pasados 30 días, y aquel no ha cumplido, el que ha sido favorecido con la sentencia va a llevar al deudor ante un magistrado y va a manifestar que aquel no ha querido cumplir con la sentencia. Lo va a tomar del cuello, el magistrado le va a autorizar para que se lo pueda llevar. Por eso se llama aprehensión corporal. Le colocará la mano sobre el cuello, que eso es lo que significa manus iniectium, y lo llevará a su casa. Lo tendrá allí 60 días como prisionero. Es una prisión privada en donde él va a estar. Y tiene la obligación de sacarlo a pasear 3 veces, cada 20 días al mercado, a la plaza. Y va a ir pregonando que él está en esa condición porque tiene una deuda y no ha cumplido. Si alguien se apiada de él y paga la deuda, quedaría liberado. Pero si nadie se apiada, la consecuencia es que después de los 60 días, el acreedor toma una decisión sobre la vida del deudor. El acreedor puede esclavizarlo o puede cortarle la vida, puede desterrarlo. Este procedimiento, como nos damos cuenta, es bastante primitivo. Si bien hay una participación del Estado, aquí, de alguna manera, la prisión es privada y es este individuo el que procede a la ejecución, tomando en consideración incluso la posibilidad de matarlo. La otra posibilidad de acción de ley de carácter ejecutivo se conoce como legis actium pignoris capione. En esta acción de ley lo que vamos a tener es la posibilidad de tomar bienes. Tomamos bienes del deudor. Entonces, en este caso, el acreedor va a la casa del deudor y aún en ausencia de él, pero con la presencia de testigos y obviamente con una autorización, va a poder entrar a esa casa y tomar los bienes que considere necesarios para saldar la deuda que le tiene. Este también es un procedimiento consecuentemente de carácter ejecutivo. Bien. ¿Alguna duda con relación al primer procedimiento que se conoce como las acciones de ley o legis actiones? Sí, licenciado, disculpe, cuando está hablando acerca de los conflictos, dijo que la acción de ley por apuesta y la acción el otro, el per inducis arbitrari postulandi, no sé cómo al final se traduce, va, pero dijo que era para conflictos donde hay bienes en problema entre dos copropietarios y entre vecinos, ¿verdad? Estoy bien, ¿no? Esos dos son los que siguen ese camino. Sí, sí, la segunda acción corresponde a lo que usted está describiendo. La de Bueno, postulatio de juez o de árbitro. La designación de juez o de árbitro. Bueno, es que yo pensé que eran las dos. Ok, gracias, licenciado. Para servirle. Pero cuando sí se está hablando, perdón, licenciado, cuando se está hablando de que cualquier conflicto, la primera de la acción de ley por apuesta, sí es cualquier conflicto, ¿verdad? No importa cuál sea. Así es, la legis actio sacramentum o acción por apuesta es válida para cualquier tipo de conflicto. Por eso es de carácter general. Ahora, en ciertos casos es aplicable otro procedimiento, otra acción de ley. Entonces, la general es la actio sacramentum. Las otras son específicas, solo para cierto tipo de conflictos. Ok, gracias, licenciado. Para servirle.
¿Nadie más tiene dudas? Bien. Licenciado, en la última de Por la favor. legis actio per condición, Sí, condition condiciones. o condicionen, en esta solo es el testigo, ¿verdad? Que tiene que venir y que dice un conflicto, dinero, la entrega de un bien claramente identificado. Ya no tiene que ir dentro de un juez ni nada, ¿verdad? Porque ahí ya, digamos que es otra parte de la ley declarativa. No logro entender del todo su No, duda. te digo que en la parte de la última que está aquí de declarativa, en esta solo es el cumplimiento, si lo apunté bien, un conflicto de dinero, la entrega de un bien claramente identificado, Sí, así es. ¿cierto? Ok. Entonces, es ahí, digamos que van los dos procesos, que va en jury y en juicio, y le entregan el bien y ya, ¿verdad? Bueno, veamos despacio. La acción de ley declarativa lo que busca es establecer si alguien tiene un derecho vulnerado o no, ¿ya? Por eso, declara, sí, efectivamente, a usted le vulneraron su derecho. O declara, no, a usted no le vulneraron ningún derecho, por tanto no tiene nada que pedir. Por eso es declara. Vaya, ahora, una vez se ha hecho ese procedimiento que es de carácter declarativo, que va a depender del tipo de conflicto, ¿verdad? Depende cuál sea nuestro conflicto, así sabremos cuál de estas tres seguimos. Si es uno que no está incluido en en la 2 o en la 3, pues vamos con las acciones por apuesta o sacramentum, ¿verdad? Pero una vez ese procedimiento va a cumplir con las dos fases que hemos dicho. La declarativa, no importa cuál de las tres sea, siempre recorre estos dos caminos. O, perdón, es un camino, ¿verdad? Recorre ese camino cubriendo las dos fases. Cualquiera de las tres declarativas va a tener un momento ante el magistrado y luego un momento ante un juez. Cualquiera de las tres declarativas. Ahora, una vez el juez ha dicho, por ejemplo, sí, usted es culpable y tiene que pagar una suma de dinero, por ejemplo, entonces, ¿qué es lo que procede? Lo que procede es esperar que aquel diga, ay, sí, tiene razón, señor juez, aquí está el dinero, ya no hay problema, se resolvió todo. Eso debiera esperarse, ¿verdad? Pero existe la posibilidad que aquel día, y a mí qué me importa que el juez haya dicho que yo tengo que entregarte el dinero, yo no te voy a entregar nada. Si eso pasa, ya terminamos con el procedimiento de carácter declarativo, ya recorrimos la fase in jury y la fase in judicio, hay sentencia de juez, pero aquel no quiere entregar el dinero, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es ir a el procedimiento de carácter ejecutivo. ¿Y cuál procedimiento de carácter ejecutivo vamos a seguir? ¿Vamos a seguir una legis actio per manus iniectium o vamos a seguir una legis actio per pignoris capionem? Depende, ¿verdad? Depende. Si se trata de, y otra vez volvemos, si es de carácter general, si es cualquiera prácticamente, vamos a ir a la legis actio per manum iniectium. Pero si se trata, por ejemplo, de algunas faltas que tienen que ver con derecho sagrado o con derechos en donde el Estado es el afectado, entonces se puede ir a una legis actio per pignoris capionem, ¿ya? Entonces, digamos que de las ejecutivas, otra vez volvemos a que la primera es de carácter general y la segunda es para ciertos casos en particular. ¿Quedamos claros? Sí, licenciado, gracias. Para servirle. Pero el licenciado, en las ejecutivas siempre es a través de un magistrado, ¿verdad? No necesariamente. No necesariamente. En la segunda no se necesita del magistrado. En la segunda, prácticamente como es el Estado, él puede ir
y tomar los bienes directamente. Gracias, licenciado. Para servirle. Bueno, si no hay dudas, vamos a seguir avanzando. Este procedimiento que hemos estudiado, las acciones de ley o legisacciones, este procedimiento podía ser utilizado únicamente en la ciudad de Roma por los ciudadanos romanos, porque ahí es donde tiene vigor el ius civile. Pero ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió es que con el paso del tiempo Roma se va extendiendo y llega a ser más allá que la ciudad de Roma, ¿verdad? Entonces, como llega a ser más allá que la ciudad de Roma, los conflictos también se van a empezar a presentar fuera de la ciudad de Roma. Pero el ius civile no se aplica fuera de la ciudad de Roma. El ius civile no se aplica para personas que no son ciudadanos romanos. Entonces, ¿qué pasa con estos que están fuera de Roma? ¿Qué pasa con estos que no son ciudadanos romanos cuando tienen un conflicto? Van a acudir ante un magistrado y el magistrado, al ver esa situación, va a tener que crear él un procedimiento. Los magistrados crearon un procedimiento para ser utilizado por aquellos que no son ciudadanos romanos. Y como es creado por los magistrados, nos hace recordar nuestro concepto de ius honorarium, ¿verdad? El ius honorarium vino y contiene ahora un nuevo procedimiento, un procedimiento que solamente puede ser utilizado por aquellos que no son ciudadanos romanos. Ese procedimiento se conoce como el procedimiento formulario. ¿Por qué se le llama formulario? Se le llama formulario porque va a estar basado en una fórmula, en un formulario. Ahora, lo que ocurre es que el procedimiento que se usa en la ciudad es bastante complejo, es lleno de ceremonias, como nos hemos dado cuenta, sobre todo cuando hablamos de la acción de ley por apuesta, ¿verdad? Porque imagínense, entramos en conflicto y hasta fingimos como que nos estamos peleando físicamente y después nos detenemos y hacemos una apuesta. Allí los procedimientos son bastante ceremoniales. Ahí los procedimientos exigían el uso de la memoria. Habían frases que había que aprenderse de memoria para poder pronunciarlas ante el magistrado o ante el juez. ¿Y quién les daba a conocer las frases a los romanos? Como todavía es una etapa en donde la religión tiene un alto peso en aquella época de la monarquía, pues era normal ver que el pontífice era el que sabía las expresiones, las frases, las fórmulas que había que pronunciar. Y entonces el pontífice nos decía, mire, si usted tiene el conflicto, usted tiene que decir esto y lo va a tener que decir ante el magistrado y luego lo tiene que decir de esta manera. Pues imagínense, era como cuando nos toca a nosotros ahora hacer nuestros show and tell o nuestras exposiciones así de memoria, así era. Y entonces resulta que muchas veces a las personas se les olvidaba las frases o las decía de una manera incorrecta. Si eso pasaba, hasta ahí terminaba el procedimiento. Aunque a mí me hayan robado las cabezas de ganado, pero si resulta que cuando estoy enfrente del magistrado no digo la frase correcta, pues ahí se terminó. Pero sí me robaron las cabezas, sí, pero no pudo decir las frases, así que aquí se detiene el proceso, ya no sigue más. A diferencia de ese procedimiento de las acciones de ley, el procedimiento formulario va a ser más sencillo porque no le va a exigir el uso de la memoria a las personas. No les va a obligar a realizar ciertos actos ceremoniales. No, va a ser más simple, más práctico. Y por eso es que se llama formulario. Porque en ese caso, el magistrado lo que va a hacer es escuchar a las partes. No es que las frases que digan sean lo importante. Aquí lo importante es lo que el magistrado va a entender. Y de lo que entienda el magistrado va a escribir en unas tablillas. Eso que escribe en las tablillas, ese es el formulario. Por eso se llama así, procedimiento formulario, más sencillo. No va a requerir el uso de la memoria, no va a exigir mucha ceremonia, es mucho más práctico. Pero ese no iba a ser utilizado por los ciudadanos romanos porque para ellos lo que estaba eran las acciones de ley. Esto solo iba a servir para los que no eran ciudadanos romanos. Entonces, si no hay dudas, hoy vamos a hablar de ese procedimiento que se sigue por parte de aquellos que no son ciudadanos romanos, ese procedimiento que fue creado por los magistrados y que por tanto forma parte del ius honorarium.
Hablemos de ese procedimiento formulario entonces. El procedimiento formulario va a exigir ciertos momentos previos. ¿Y en qué consisten esos momentos previos a la presentación ante el magistrado? Bueno, pues resulta que aquí tenemos a los dos ciudadanos que están en conflicto, ¿ya? Hay una persona que se siente amenazada, se siente vulnerada, se siente violentada en su derecho, y hay otro que es el presunto agresor, el que ha amenazado, el que ha vulnerado el derecho. Entonces, aquí hay un conflicto entre estas personas. Aquel que se siente amenazado, vulnerado, violentado en su derecho, va a plantear primero la ius vocatio. ¿Y qué es la ius vocatio? La ius vocatio podríamos entenderla hoy como una citación, como una invitación. Yo que me siento vulnerado en mi derecho, voy con mi vecino y le digo, vecino, lo invito a que nos presentemos ante un magistrado a resolver el conflicto que tenemos. ¿Ya? Lo invito. Esa invitación que le estoy haciendo para que nos presentemos ante el magistrado es lo que se conoce como ius vocatio. Ahora, ¿qué debo de esperar yo? Lo que podría esperar es que el vecino me diga, está bien, yo voy a ir a esa citación, voy a cumplir con presentarme en frente del magistrado. Pero si él me dice, sí, yo voy a ir, de repente no va. Entonces, ¿qué es lo que le voy a exigir? Le voy a exigir que me garantice que va a ir. Y esa garantía que él va a dar se conoce como vladimonium cautio. La vladimonium cautio es una garantía, es una caución que va a dar aquel que está siendo invitado a presentarse ante el magistrado como muestra, es la garantía que va a dar en la que prácticamente asegura que va a cumplir con presentarse ante el magistrado. Entonces, ahí tenemos a ese presunto agresor aceptando la invitación y dando la garantía de que sí va a ir con la vladimonium cautio. Y luego, ¿qué viene? Luego viene el momento en la que el afectado va a dar a conocer la edicto actionis. La edicto actionis es el conflicto como tal. Primero lo invito, él me va a decir que sí, una vez que ya me dijo que sí, que me lo garantizó, entonces le digo, es que yo te estoy invitando porque yo siento que tú fuiste quien mató mi ganado. Ya, le estoy dando a conocer el conflicto. Eso es lo que debe darse de una manera inicial. ¿Qué va a ocurrir después? Después llega el momento en el cual ya vamos a estar ante el magistrado. Y otra vez vamos a tener esas dos fases, la fase in iure, la fase in iudicio. En la fase in iure estábamos otra vez nosotros dos vecinos que estamos en conflicto y nos presentamos ante el magistrado. ¿Qué vamos a hacer ante el magistrado? En un primer momento se le da la oportunidad al afectado para que dé a conocer el conflicto, es decir, para que reitere la edicto actionis. Reitera la edicto actionis, da a conocerle al magistrado el conflicto que tiene con su vecino. ¿Y después qué viene? Después lo que viene es un momento en el cual se va a escuchar al presunto afectado, ¿verdad? Perdón, al presunto agresor. Cuando se escucha al presunto agresor, el agresor puede defenderse, ¿ya? Él se va a defender. Esos medios de defensa que va a utilizar se conocen como excepciones. Las excepciones son medios de defensa. Excepciones, la exceptio son medios de defensa. Pero eso es si se va a defender, ¿verdad? Va a interponer excepciones si se va a defender. Pero podría ser que él simplemente contradijera al demandado, pero no sé, perdón, al actor, pero no va a usar ningún medio de defensa. Y la otra opción es que diga, no, sí, tenés razón, yo te debo ese dinero. Se declara confeso. Entonces, ¿qué opciones hay para este señor que está frente al magistrado después de haber escuchado la edicto actionis? Pues tres son las opciones, ¿verdad? Una es la confesio, declararse confeso, decir, sí, es cierto, yo me robé ese ganado, yo no he devuelto el dinero, yo he violentado ese derecho, confesión. La otra opción es que se oponga y diga, no, eso no es cierto, pero no se defiende, solo se opone, solo
se pone en una posición contraria a la del actor, pero no se defiende. Solo dice, no, no es cierto, yo no tengo ese dinero. No, no es cierto, yo no me llevé tu ganado. No, no es cierto, yo no te debo nada. Solo se opone. Y la tercera opción es que se opone, pero también se defiende. Entonces hace uso de las excepciones, exceptions. Las excepciones son los medios de defensa. Definamos de mejor manera las excepciones. Decimos que las excepciones son los medios de defensa que se basan en situaciones de hecho o de derecho, ¿ya? Situaciones de hecho o de derecho. Veamos ejemplos. Imaginémonos que el vecino me ha llevado ante el magistrado y me dice, vecino, es que usted me debe 1000 AES y no me los ha entregado. Yo se los di en enero del 2021 y usted no me los ha devuelto. Entonces vengo yo y digo, vecino, usted está loco. Mire, aquí cargo un recibo. Ese recibo que me muestra, ese recibo me muestra que yo cumplí con haberle entregado a usted el dinero. Entonces, ¿qué está haciendo acá? Usted me está demandando que yo le entregue un dinero que antes lo devolví. Estoy presentando un recibo. Eso es una situación de hecho. ¿Ya? Es un hecho el que estoy usando yo como medio para defenderme. ¿Y cuál es el hecho? El haberle entregado ya el dinero. Pero, como dijimos antes, las excepciones no solamente son circunstancias de hecho, sino también de derecho. ¿Y qué ocurre con el derecho? Ahora imaginémonos un esquema distinto. Y esto es solo para imaginarnos, pura creación, ¿ya? No es que así haya sido, solo es para entender los conceptos. Imaginémonos que por ahí en el derecho romano, cuando leíamos, había una norma que decía, si usted ha entregado dinero a alguien y pasa un año y no le pide que se lo devuelva, usted pierde el derecho a exigir la devolución. Imaginémonos que decía una norma así. Si eso fuera cierto, entonces cuando me llaman, cuando me citan frente al magistrado, le digo, vecino, es cierto, usted me dio el dinero. ¿Cuándo dice que me lo dio? En enero de 2021, ¿verdad? ¿Y en qué mes estamos? Agosto 2022. Vecino, la ley dice que usted podía pedírmelo hasta enero de 2022. Ya para acá usted perdió su derecho. ¿En qué estoy basando mi defensa? En una situación de derecho. Entonces, esos medios de defensa que se pueden basar en consideraciones de hechos o situaciones de derecho es lo que se conoce como las excepciones. Bueno, pues ha dadose la oportunidad para que se escuche a ambas partes y ahora el magistrado tiene que tomar una decisión. El magistrado dice, bueno, pues aquí al parecer sí vale la pena otorgarle, concederle la acción al que se siente afectado, al que se siente vulnerado. No se le concede la acción, ¿ya? Revisa el jus civile y dice, sí, efectivamente, aquí hay ese medio de defensa para que usted pueda conseguir, ese medio legal para que usted pueda conseguir la restitución de su derecho. Le concedo la acción. O de repente viene el magistrado y dice, reviso. No, usted, es cierto que usted dice que fue afectado, pero fíjese que no hay ninguna acción que lo favorezca, así que no podemos avanzar. O de repente viene el magistrado y dice, no hay ninguna acción que a usted lo favorezca, pero vamos a crear una para apoyarlo. Y entonces es una acción honoraria, ¿verdad? ¿Se recuerdan que eso lo vimos en la clase anterior? Hablamos de que las acciones podían ser civiles o pretoriales. Civiles contenidas en el jus civile y pretoriales contenidas en el jus honorario. Bueno, le concede la acción. Ahora, ¿qué es lo que procede después? Después viene un momento en el cual ambas partes tendrán que prestar una caución. Y con esto, ¿qué es lo que se busca? Es algo así como que van a jurar que se van a comportar de acuerdo a derecho, de que ninguno va a injuriar al otro, de que ese proceso que ahora está iniciando lo van a terminar y que van a respetar lo que pase acá. Eso es prácticamente lo que ocurre en ese momento. Una vez se ha dado esa situación, pues viene el momento en el cual el magistrado va a tener que crear la fórmula. Va a escribir lo que le ha constado después de haber escuchado a estos dos en un par de tablillas. Va a usar 2 tablillas y van a hacer copias. Una tablilla se la va a dar al demandado y otra tablilla al actor. Le va a entregar una copia a cada uno. ¿Alguna duda?
¿No hay dudas? No, licenciado. Bien, entonces ahora vamos a estudiar el contenido de la fórmula. ¿Qué es lo que contiene la fórmula? Y hablando del contenido de la fórmula, vamos a decir que hay dos tipos de elementos. Hay algunos elementos en la fórmula que siempre van a estar presentes, ¿ya? Siempre los vamos a encontrar. En cualquier fórmula van a estar presentes. Y hay otros que no siempre van a estar presentes, que son accidentales, que algunas veces van a estar y otras no. Vamos a ver. Las partes principales primero. ¿Qué es lo que va a contener toda fórmula? Dentro de las partes principales vamos a tener a la Instituto Iudicis. La Instituto Iudicis. ¿Qué ocurre en la Instituto Iudicis? En el Instituto Iudicis lo que vamos a tener es que se va a instituir a un juez, ¿ya? Por eso significa Instituto Iudicis, institución de juez. Van a instituir a un juez, van a nombrar a un juez. Hay que recordar que allá en Roma los jueces no son funcionarios públicos. Los jueces son ciudadanos, son personas particulares. Por ahí, por ejemplo, viene un magistrado. El magistrado sí es funcionario público. ¿Se recuerdan cómo llega a ocupar la magistratura? Bueno, pues resulta que viene el magistrado y dice, ay, tengo que mandarle dado que este conflicto que hay entre estos dos vecinos de verdad que necesita ser resuelto ante un juez, pues necesito nombrar a alguien juez. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a buscar por ahí un ciudadano romano respetable que pueda ayudarnos a resolver el conflicto. Y de repente por ahí encuentra uno y dice, bueno, a este lo vamos a nombrar. A usted lo nombro como juez, pero no es juez para toda la vida y para resolver cualquier conflicto, no. Es juez solamente para este caso en particular. Algo parecido a lo que ocurre ahí en los Estados Unidos, cuando en las películas nos muestran que el tribunal prácticamente está compuesto por ciudadanos que no es que sepan de derecho, ¿verdad? Pero que de alguna manera tienen el reconocimiento de buenas personas, entonces ellos son los que van a tomar la decisión. Bueno, pues algo parecido ocurría en Roma. Allá en Roma era un ciudadano al que venía el juez y lo nombraba, venía el magistrado y lo nombraba juez para resolver un caso en particular. Entonces, ese nombramiento para que un ciudadano resuelva un conflicto, esa es la Instituto Iudicis. Le daba la facultad a un ciudadano de poder resolver ese conflicto. Otro elemento que siempre iba a tener la fórmula era la demonstratio. Y la demonstratio prácticamente es el conflicto propiamente. El conflicto que hay entre estos dos va a describir qué conflicto hay entre estas dos personas. Luego va a tener la intentio. La intentio es la intención, la pretensión, lo que andan buscando estas dos partes. Y seguidamente va a colocar la adjudicatio. ¿La adjudicatio qué es? La adjudicatio es otra vez una facultad que el magistrado le va a entregar a aquel ciudadano que ha nombrado como juez. Un ciudadano, como todos, no puede venir y decir, yo voy a partir esto y le voy a dar una porción a uno y otra porción a otro. No, si es un ciudadano común y corriente, él no puede hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que sí pueda hacerlo? Pues hay que incluir dentro de la fórmula la adjudicatio. En la adjudicatio prácticamente le estamos entregando a ese ciudadano particular la posibilidad de que él venga y reparta bienes o entregue bienes a las personas. ¿A qué personas? Obviamente que no es a cualquiera, ¿verdad? Sino a estos dos que están en conflicto. Entonces, por ejemplo, si se trata de un conflicto en donde hay dos personas que son herederos, entonces tienen el conflicto porque todavía no se logra determinar qué le tocaría a cada uno, pues entonces pueden iniciar un procedimiento y el magistrado le va a decir al juez, mire juez, usted va a estar facultado para decirle qué porción le toca a cada uno de estos. O imaginémonos que el conflicto es de
dos copropietarios. Hay dos personas que son copropietarios de un bien. Los dos son dueños del bien. Entonces resulta que se cansaron, están enojados y quieren que ya no exista la copropiedad, sino que cada quien tenga lo que le corresponde. Entonces tienen que iniciar un procedimiento y llegará el momento en que el juez diga, bueno, pues voy a partir este bien y le doy una porción a uno y otra porción a otro. Pero cuando el juez toma esa decisión de darle a cada uno una porción, tiene que estar facultado para hacerlo. ¿Y eso en dónde va a estar? En la adjudicatio. O bien podría ser un conflicto entre dos vecinos. Imagínense que hay dos vecinos, pero resulta que no están de acuerdo en la línea que divide los terrenos de ambos. Algo así como el conflicto que hoy hay entre Belice y Guatemala, ¿verdad? En donde no sabemos dónde termina Belice o dónde comienza Guatemala. Bueno, pues algo así ocurría allá. Hay un conflicto de linderos entre esos vecinos. Entonces, el magistrado le dice, juez, te faculto para que vengas, traces la línea y le digas qué es de cada uno. Eso es la adjudicatio, la facultad que usted le va a dar al juez de poder entregarle a cada quien lo que le corresponda. Y luego tenemos la condemnatio. Imagínense que una persona particular pueda emitir una sentencia en donde dice sí, alguien es culpable o no, este no tiene ninguna responsabilidad. Pues la verdad es que un ciudadano como tal, un ciudadano cualquiera no podría hacerlo, ¿verdad? Pero por eso el magistrado en la fórmula va a otorgarle a aquel ciudadano que ha nombrado como juez la capacidad de poder dictar sentencia. Eso está en la condemnatio. En la condemnatio está facultando al juez para que pueda resolver ese conflicto, que pueda dictar sentencia. Y cuando va a dictar sentencia, esta sentencia puede ser diciendo, no, ahí no tiene usted ninguna responsabilidad. Es una sentencia absolutoria. O de repente puede decir, no, efectivamente, usted se llevó el animal, entonces usted va a ser condenado. Es decir, la sentencia puede ser absolutoria o condenatoria. Absolutoria quiere decir, se equivocó. El demandado no tiene ninguna responsabilidad en esto. Es absolutoria. Condenatoria, efectivamente, el actor tiene la razón, el demandado tiene que pagar, tiene que entregar una suma de dinero. Condenatoria. Entonces, la posibilidad o la facultad que se le da a ese ciudadano que ha sido instituido como juez para que pueda dictar sentencia está en la condemnatio. Ahora hablemos de las partes accesorias, aquellas que decíamos que accidentalmente pueden o no estar, que de repente no están, que de repente sí. ¿Cuáles son estas? Ahí tenemos la exceptio. Las excepciones es obvio que son accesorias, ¿verdad? Porque como dijimos, el demandado tiene tres posibilidades ahí. Así como puede declararse confeso, entonces no necesitamos ya de la excepción. O si se opuso pero no usó medios de defensa, tampoco hay excepciones. Es decir, existe la posibilidad de que no se defienda y por tanto no habrían excepciones. Pero si las hay, habrá que incluirlas en la fórmula. Ahora, si el demandado ha hecho uso de las excepciones, obviamente, como en todo proceso de carácter judicial, una vez alguien usa algo para defenderse, hay que darle la oportunidad a la otra persona para que se pronuncie sobre cómo se está defendiendo aquel, ¿verdad? Y por tanto, si aquel demandado ha usado las excepciones, hay que darle la oportunidad al actor para que se pronuncie con relación a las excepciones. Y eso es la réplica, la replicatio. Es la respuesta del actor ante las excepciones planteadas por el demandado. Si el demandado no usó excepciones, no cabe la réplica, ¿verdad? No cabe la replicatio. La replicatio solo si hubo excepciones. Y luego otro elemento de carácter accesorio es la praescriptio, en donde la praescriptio lo que va a contener son recomendaciones, consideraciones que el magistrado traslada al juez para que las tome en consideración durante su fase, la fase in judicio. Esa fórmula es entonces la que el magistrado va a elaborar en esas dos tablitas de cera, entregándole una tablita al demandado y una tablita al actor. ¿Qué ocurre después de eso? Bueno, volvemos a nuestro esquema anterior. Pero antes, ¿hay alguien que tenga alguna duda, alguna inquietud? Sí, licenciado, tal vez porque pasó un poco rápido la praescriptio. No la entendí muy bien. Son consideraciones, recomendaciones del magistrado al juez.
Gracias, licenciado. Para servirle. Bueno, entonces, seguimos siempre en la fase in iure. Estamos frente al magistrado, ya hizo la fórmula. ¿Ahora qué viene? Ahora viene otro momento. El magistrado va a emitir la litis contestatio. ¿Qué es la litis contestatio? La litis contestatio es una resolución emitida por el magistrado. En esa resolución lo que el magistrado está haciendo es poniéndole fin a la fase in iure. Cuando el magistrado dicta, cuando el magistrado decreta la litis contestatio, le pone fin a la fase in iure. Así cerró la fase in iure. Se terminó la fase in iure. La litis contestatio lo que busca es cerrar esa fase. Cerrada esa fase, entonces lo que tocaría es ir a la fase in iudicio. Con la litis contestatio cerramos la fase in iure. La litis contestatio, ¿qué efectos tiene? La litis contestatio lo que hace es prácticamente dar por cerrado el conflicto en cuanto a que ya no se puede, por ejemplo, no puede venir el demandado y decir, ay, señor magistrado, se me olvidó, yo tengo esta excepción para poder defenderme. No, ya no. Si ya dictamos la litis contestatio, la oportunidad para poder usar esos medios de defensa ha concluido, ha precluido, ya no se pueden usar. Tampoco puede venir el actor y decir, ay, señor juez, fíjese, perdón, señor magistrado, fíjese que no solamente se llevó mis cabezas de ganado, también se llevó unos aperos de labranza que tenía yo ahí. No, ya no. Si se dictó la litis contestatio, ya no se puede ampliar la pretensión, ya no se puede modificar ni lo que el demandado tiene como medios de defensa, ni lo que el actor está pretendiendo. Ahí el conflicto está bien definido, ya está cerrado, ya no se puede hacer modificaciones por ninguno, y lo que queda es ir ante el juez. ¿Qué hacemos cuando estamos ante el juez? Ahora, ante el juez, que es un ciudadano como cualquiera, que ha sido instituido por un magistrado para resolver este caso en particular, vamos a hablar de que él tiene un oficio que consiste en que primero va a tener que escuchar los alegatos. Él va a dirigir y va a escuchar los alegatos de las partes. ¿Quién es el primero que va a expresarse? Pues primero el actor. Después se va a defender el demandado en esos alegatos. Planteados los alegatos, les va a dar la oportunidad para que presenten las pruebas. Cada uno va a proponer y va a presentar las pruebas correspondientes. ¿Quién presenta primero sus pruebas? El actor. ¿Quién presenta sus pruebas después? El demandado. Va a presentar sus medios de prueba. ¿Y cuáles pueden ser los medios de prueba? Los medios de prueba pueden ser, primero, documentos. Los documentos son medios de prueba. De los documentos se dice que estos pueden ser públicos o privados. Los documentos son públicos cuando son emitidos por una autoridad, es decir, por el Estado, mientras que los documentos son privados cuando son emitidos por personas particulares. En ese contexto, imaginémonos nosotros qué documento podríamos calificar contemporáneamente como un documento público. Un ejemplo, por favor. ¿Qué documento puede ser considerado público actualmente? No, porque usted no va a usar la Constitución o un código en un proceso como un medio de prueba. Usted no va a llevar su código penal para decir, este es mi medio de prueba, juez, mire, eso no le evidencia nada. Tal vez una factura, por ejemplo, una factura puede ser un documento probatorio de que es propiedad, es mi propiedad. ¿Y quién extiende la factura? La acción el vendedor o en ese caso la empresa que vende ese tipo de productos, ¿no? Muy bien, pero eso será un documento público. Tal vez el registro de la propiedad, la propiedad está inscrita a mi nombre. ¿Pero cuál es el documento? Un contrato podría ser, la escritura pública.
¿Un contrato podría ser? La escritura pública, sí, el testimonio de la escritura pública, eso es un documento público, ¿verdad? Es elaborado por un notario y el notario tiene fe pública, entonces ese es un documento público. Pero con lo que usted mencionaba, efectivamente, las certificaciones que extiende el registro de la propiedad son documentos públicos. ¿Por qué son públicos? Porque son extendidos por una autoridad. Ahora, el ejemplo que daba el compañero no es un documento público, porque no es extendido por una autoridad, es extendido por una persona particular. Entonces, esa factura es un documento privado. ¿Hay claridad en cuanto a cuáles son documentos públicos y cuáles privados? Bien. Otro medio de prueba que se puede presentar por ambas partes. Ambas partes pueden presentar como medio de prueba a testigos, ¿ya? Testigos se pueden presentar. Los testigos son personas, ¿verdad?, que van a dar a conocer lo que les consta, los hechos que les constan, van a expresarlos ante el juez. Los testigos también son otro medio de prueba. ¿Qué otro medio de prueba hay? Las declaraciones. Lo que cada uno por sí mismo diga, tanto el actor como el demandado, son medios de prueba, las declaraciones. Los juramentos también son medios de prueba. Hoy los juramentos ya no tanto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, por ahí puede decir alguien, es que le juro que yo quería entregar la actividad de zona y resulta que no pude porque se fue el internet en todo el lugar. Le juro que así pasó. Le juro que yo le di a enviar ahí y ahora me dicen que no fue entregado la actividad. Ese es nuestro juramento de hoy, ¿verdad? Le juro, le prometo que así fue. Pues allá en Roma sí tenían valor, eran elementos de prueba. Si las personas juraban, pues se creía que tenían valor para poder considerarlos en un momento de tomar una decisión de carácter judicial. Otro elemento que podía ser medio de prueba es los peritajes. Pero hoy cuando nosotros hablamos de los peritajes, muchas veces nos imaginamos lo que vemos en las películas, ¿verdad? Sobre todo esas series relacionadas con escena del crimen. Y entonces vemos que toman muestras que se van a laboratorios y que buscan reproducir el disparo, el ADN y otras más, ¿verdad? Bueno, pues allá en Roma no existía tanta tecnología, tanto conocimiento. Allá en Roma lo que se consideraba peritaje era el simple hecho de que el juez se desplazara al lugar donde se habían dado los hechos. Diríamos ahora la escena del crimen, ¿verdad? Bueno, pues el traslado del juez al lugar en donde se dieron los hechos, eso se entendía como peritaje. Lo que hoy nosotros ya no llamamos peritaje, ¿verdad? Hoy lo llamaríamos una inspección judicial, pero no un peritaje. Pero allá en Roma eso era un peritaje. ¿Qué otro medio de prueba hay? La fama pública. La fama pública era un medio de prueba. Y hoy todavía la fama pública es un medio de prueba. Por ahí, por ejemplo, cuando capturan o aprenden a algunas personas porque van conduciendo bajo efectos de licor, de repente hay un retén, los detienen, se descubre que que han consumido licor, entonces consumir licor es prácticamente un delito en ciertas circunstancias, los llevan y los ponen a disposición del juez. El abogado que los va a auxiliar lo que les dice es a la grande, ¿verdad? Que por eso seguramente lo podrían condenar a entregar una suma de dinero. ¿Sabe qué? Hagámoslo sencillo, vamos a defendernos. Usted podría conseguirse unas cartas de sus vecinos ahí donde hagan constar de que usted realmente no es un ebrio consuetudinario, de que usted realmente de vez en cuando toma licor y que cuando lo hace nunca ha sido escandaloso, que usted es una persona respetuosa, que le hagan cartitas donde hagan constar eso. Y le dan las cartitas, ¿verdad? Y luego el abogado ante el juez va a decir, mire, este señor, si es cierto, se echó sus traguitos, pero fue la primera vez y realmente tampoco estaba que se caía, ¿verdad? Y a la verdad, él no ha producido ningún daño, ningún perjuicio. Y mire, aquí están todas estas cartas de sus vecinos que hablan cosas maravillosas de él, que dicen que él no bebe y que cuando bebe nunca lo han visto protagonizar un escándalo en la colonia. La fama pública. La fama pública es otro elemento de prueba. Entonces, esas son las pruebas que pueden presentar
Primero las presenta el actor, luego las presenta el demandado. Algo que es importante considerar es la carga de la prueba. Cuando se habla de la carga de la prueba, nos estamos refiriendo a quién es el que tiene que probar. ¿Quién tiene que probar? Tiene que probar el que afirma. El que afirma tiene que probar. Si yo estoy diciendo, ese señor recibió dinero y no me lo ha devuelto, tengo que comprobar que yo le di el dinero. Si yo estoy diciendo, ese señor me robó la vaca, pues tengo que comprobar que él me robó la vaca. El que afirma tiene la carga de la prueba, tiene que comprobar. No es de que alguien está diciendo que yo me robé su vaca, ¿verdad? Y entonces tengo que demostrar que yo no me la robé. No, yo no tengo nada que demostrar. El que tiene que demostrar es el que está afirmando. El que afirma tiene la carga de la prueba. Bueno, pues en ese contexto podemos hablar del oficio del juez. Como nos hemos dado cuenta, fue presenciar y dirigir los alegatos, es aceptar y valorar la prueba. Y una vez ocurridos esos dos momentos, viene uno tercero, que es el importante, ¿verdad? Que es dictar sentencia. Como dijimos antes, la sentencia puede ser absolutoria o condenatoria. Absolutoria cuando dice, no, el demandado no tenía ninguna responsabilidad. Condenatoria cuando diga, sí, ahí hay responsabilidad por parte del demandado. ¿Alguna duda? ¿Qué pasa después de que se ha dictado la sentencia? Después de que se ha dictado la sentencia, pues lo que vamos a tener es que hay personas que están de acuerdo y personas que no. Eso es lo normal. Si la sentencia es condenatoria, ¿quién creen ustedes que no va a estar de acuerdo? El acusado. ¿Perdón? El demandado. El acusado. Sí, el demandado no estaría de acuerdo cuando es condenatoria. Y si es absolutoria, ¿quién no está de acuerdo? El actor. El actor. Nos damos cuenta, la posibilidad de que haya alguien en desacuerdo con la sentencia es grande. Entonces, ¿qué existe para aquellos que consideran que la sentencia no fue justa? Y hablar de que la sentencia no es justa es hablar de que la sentencia no está apegada a derecho, ¿verdad? Entonces, cuando alguien cree que la sentencia no está apegada a derecho, es decir, cuando cree que la sentencia no es justa, va a tener medios para poder impugnarla. Esos medios a veces se conocen como remedios. Remedio, ¿verdad? ¿Por qué? Cura, vuelve a la justicia. Bueno, pues esos recursos, esos remedios, los vamos a estudiar en la próxima clase. Por ahora, nos quedamos acá. Si no hay dudas, entonces muchas gracias por su atención y estamos nuevamente en clases el viernes. El viernes, por favor, durante todo el día vamos a tener un cuestionario en Moodle. Ustedes deciden en qué momento lo hacen. Es un cuestionario relacionado con el tema de las acciones que estudiamos la semana pasada. Entonces, y no es la pasada con ustedes, fue la antepasada, ¿verdad? Porque en la pasada estuvimos en exámenes. Pero eso tendremos el viernes. Entonces, les encargo estar al tanto, por favor. Si no hay dudas, muchas gracias por su atención. Se cuidan. Feliz tarde y hasta el viernes. Feliz tarde. Feliz tarde. No, gracias. Feliz tarde.